Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo vía YouTube o vía Facebook. Te damos muchas gracias por estarnos sintonizando una vez más en este nuevo episodio. El día de hoy, pues, me encuentro primeramente de este lado con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias a Dios. Feliz de volver a estar aquí y de poder hablar un poco más sobre la palabra de Dios. Empezando el año. Sí. Bien. Y de este lado me encuentro con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, 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 gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, me da mucho gusto que pues estemos aquí nuevamente tratando un tema más como es de costumbre. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Bueno, actualmente es un tema un poquito que no está en boca de nadie, ¿no? Es un tema que por lo menos definiéndolo bíblicamente a nadie pues le suena o a nadie le importa. E incluso muchas personas escuchan orgullo y les suena muy abstracta la palabra, como que muy sin significado, ¿no? Ujú. De hecho, lo que se dice del orgullo actualmente en el diccionario, lo que encontramos en el diccionario, la definición de orgullo es sencillamente como que creerse más que los demás, en pocas palabras, ¿no? Ujú. Como que remarcar mucho alguna virtud que tengamos, alguna cualidad, ya sea de posesiones, un carro, un teléfono, lo que sea, o de físico o de cualquier otro tema, Ujú. sobre marcarla mucho y hacerla como que, y más importante, muchas veces rebajando a las demás personas, ¿no? Sí. Sintiéndose muy orgulloso, Superiores. muy superior. Esa es la palabra, muy superior a los demás, ¿no? Ujú. Y eso pues es lo que hoy en día conocemos, ¿no? Acerca del orgullo, es como la definición estándar, ¿no? Ujú. Muchas personas lo entienden así y muchas personas lo escuchan y pues simplemente no lo entienden, pero pues ahí está, ¿no? Ujú. Eh, la gente pues todo el tiempo quiere estar hablando de sí misma, quiere gritarle al mundo lo que está haciendo, quiere enseñarles a todos lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer, quiere sobresalir, vaya, ¿no? Ujú. Todo el mundo quiere hacer eso y pues eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Sobre el orgullo, por lo menos, sobre cómo lo entiende la gente que no es cristiana, el Sí. orgullo. Sí, es algo bastante común y de hecho bastante apoyado últimamente el hecho de sobreexaltarse uno a sí mismo por sobre lo de los demás, el trabajo de los demás o las cosas de los demás, como tú lo ponías, por ejemplo, un carro, este, un teléfono, cualquier cosa, incluso el mismo dinero. Tener más dinero que otro puede ser un motivo bueno, yo creo que hasta cualquier cosa es fácil. Para una persona que es orgullosa es fácil agarrarse y sobreexaltarlo sobre cualquier cosa que nosotros tengamos. Y en ese aspecto, pues es algo que, como te decía al principio, pues es algo que últimamente se ve muy apoyado, muy, como te digo, muy consentido en ese aspecto, como que muy, muy bien visto el hecho de que la gente vea sus propias cosas o sus propias aptitudes o cosas que tenga o como sea, que las vea muy superiores a las de los demás. Como por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, con respecto a la inteligencia. Podríamos decir, no, pues es que a mí se me da fácil esta cosa, ¿no? Y pensar que porque la otra persona no se le da, pues es completamente inferior a ti, ¿no? Ujú. Y eso es uno de los tantos ejemplos que se pueden llegar a dar. Ahorita es el único que se me viene a la mente, pero es algo que últimamente se ve apoyado y es bastante común. Y nosotros podríamos caer en ello y es algo que pues vamos a tratar a lo largo de todo este mensaje con respecto a la luz de la Biblia y vamos a ver, por ejemplo, cómo tratarlo, cómo se contrarresta toda esta manera de poderlo Ajá. solucionar, ¿no? Y Sí. también una cosa que me gustaría diferenciar en este aspecto es de que, por ejemplo, hay personas que son orgullosas, pero que llegan al punto de ser arrogantes. En ese aspecto llegan a ser, como lo estamos diciendo desde hace ratito, menospreciar las cosas que las demás personas tienen o como son las demás personas por cualquier tipo de cosa.
Pero hay una cosa que, por ejemplo, en las mamás, los papás, los padres pueden tener hacia sus hijos que, por ejemplo, se pueden llegar a sentir orgullosos por alguna u otra cosa que tenga su hijo, o nosotros mismos por alguna cosa que nosotros hayamos conseguido o logrado, ¿no? Ujú. Y eso no es precisamente ser orgulloso, sino realmente el hecho de decir, pues logré esto, ¿no? O sea, Orgullo algo sano. bonito, como una recompensa, algo que de plano tú dices, Ajá. no sé, lo reconoces y te sientes orgulloso de ello. Te hace feliz. Pero no por eso Ajá, dices, por ejemplo, feliz. Satisfecho. satisfecho, pero no por ello, lo pones por sobre todo lo de los demás. Sí, que no implique estar hiriendo a demás personas, sino que pues me hizo feliz, cumplí tal vez, digamos, cierta meta o, Ajá. como le decías, con un hijo. Estoy orgulloso de que mi hijo esté bien, tal. Ujú. Es algo sano, es un, digamos, orgullo sano. Sí, sí, Y sí. no es de que la gente es orgullosa, sino pues es un orgullo, pues tal vez normal, ¿no? De que pues, me siento orgulloso de esto, Ujú. o a duras penas, pero conseguí esto y estoy orgulloso de eso. Ujú. Sí. Es bueno. Sí, yo Ok. creo que ya cuando ya entra en la barrera de lo que es arrogante, ya es donde ya empieza a dañar a los demás. Sí. Porque Yo siento que entrando en el punto que mencionas precisamente, o sea, de cuando ya te estás mintiendo con los demás, cuando ya estás afectando a los demás, ya Ujú. es un orgullo vano. Sí. Igual, pues hay un orgullo que a lo mejor sí podría ser que uno podría decir, no, es que no afecto a nadie, yo me siento muy, muy bien, yo me tengo muy alta estima Ujú. y yo no afecto a nadie. Ujú. Y tal vez sí, tal Ujú. vez, porque Sí. de ley tienes que afectar a alguien si te sientes de esa manera. Pero lo que uno no sabe muchas veces, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, es de que este orgullo que uno pueda tener, de que se tenga en muy alta estima, puede afectarse a sí mismo, puede afectarse al punto de autodestruirse, por ejemplo, a Ujú. uno mismo, y no solo a uno mismo, sino también nuestra relación con Dios. Ujú. Es como destruir el puente que nos lleva hacia Dios, y ese puente pues lo destruyó el mazo del orgullo, ¿no? Ujú. Por así decirlo. Sí, sí, sí. Muchas veces está, por ejemplo, la persona, metiéndome ya en los ejemplos, la persona que sabe cocinar muy bien, ¿no? Ujú. Y llega alguien que no sabe tanto y esa persona sabe y dice, sí, la otra vez cociné, no sé, huevo a la mexicana, Ujú. a la gourmet, no sé. Costillas de cerdo, así platillos más avanzados, ¿no? Ajá. Y la otra persona como, así como que se siente que la está Inferior. rebajando. Sí. O, por ejemplo, llega alguien que está muy, muy musculoso, ¿no? Muy, Ujú. como dicen los señores, muy amarrado. Ajá. Muy rayado. Y llega y luego le dicen, no, pues a alguien que no tiene para pagar el gimnasio a lo mejor, que está un poco gordito o algo así, que sale a correr, que le echa ganas pero que no consigue, no sé. Ujú. Llega y le dice, no, pues fíjate que yo hice tal rutina, estoy comiendo tal, así, una dieta súper cara y todo eso. Ujú. Y así, y de alguna manera, pues la otra persona se siente... Sí. Sí, se no es siente para ayudar, rebajada. dijeras, como lo decías en el ejemplo de tal vez alguien ya marcado a alguien Ujú. tal vez gordito que no le está dando de, digamos, ese apoyo, no lo está Ujú. compartiendo como, mira, te podría ayudar esta dieta, estos ejercicios. Ajá, sí, Ujú. o sea... Lo platica de forma soberbia, lo platica Exacto. de su mismo orgullo. No, es la dieta me cuesta tal, el gym voy al más caro que hay, esta ropita era original, o sea, Ujú. Ujú. es... Sí, es- se es la sube diferencia, sí, es la diferencia. demasiado. Sí, y en ese aspecto es algo que la misma persona que lo hace lo entiende, o sea, no es algo que tú digas, ay, se me pasó, porque cae peor cuando te dicen, ay, no me di cuenta, que cuando te dicen, oye, de verdad te hice daño, perdóname, ¿no? De verdad la gente cuando hace ese tipo de actitudes y cuando son así, sí lo notan, saben que hacen ese tipo de daño. ¿Por qué? Porque no quieren que alguien, por ejemplo, sienta que hace más que ellos mismos, sino que, por ejemplo, vean, por ejemplo, si yo fuera el arrogante, de que, por ejemplo, ponle en ese ejemplo del gimnasio, ponle, yo sé que, por ejemplo, tú haces bicicleta y todo esto, y yo diría, no, pues es que yo sé que tú no tienes, por ejemplo, el tiempo y todo esto, y yo sé que haciendo tal cosa, diciendo tal cosa te haría daño, y esas personas lo hacen adrede. Y ese es el aspecto malo del orgullo, el dañar a las demás personas por lo que tú tienes, por lo que Sí. logras o por lo que eres. ¿A qué voy con esto? Es que es algo evidente tanto para la persona que lo recibe como para la persona del que sale. Ujú. O sea, del que sale el orgullo es algo evidente y por ejemplo, si tú estás escuchando, tú dices, se nota luego el tono.
Porque hay comentarios que pueden llegar a sonar medianamente así, pero tú dices, no, pues es que tal persona no tiene esta intención, ¿no? Ujú. Pero hay personas que tú dices, Sí. de plano sí, o sea, es algo que sabes con qué intención y con qué motivos lo están haciendo. Lo fundamental es la intención siempre. Ajá. O sea, y eso hay que pensarlo uno mismo. ¿Con qué intención dije lo que dije, ¿no? Frente a X persona, ¿no? Ujú. ¿Con qué intención dije, no, pues es que yo sé hacer tal o cual cosa, sé tocar un instrumento, ¿no? Ujú. He leído un montón de libros, soy bilingüe, ¿no? Ujú. O sea, soy la persona más culta del mundo, no sé, no me gusta el reggaetón o algo así, ¿no? O sea, de personas que se quieren levantar. ¿Y con qué intención lo estoy diciendo, no? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el fundamento de todo eso, no? Muchas veces uno lo hace medio a sabiendas que es con una intención mala y aún así lo hace. Ujú. Pero uno mismo en su conciencia intenta como que taparlo, echarle tierrita para que no se note y aún así lo avienta, ¿no? Ujú. Y eso es lo malo precisamente. O sea, siempre que algo sea para destruir, siempre que algo sea para cosas malas, pues eso Ujú. en el fundamento es algo que definitivamente no tenemos que proceder, ¿no? Ajá. Ya sea que vayamos a dañar a los demás, que regularmente es lo que más comúnmente se ve, o ya sea que vayamos a dañarnos a nosotros mismos, nuestra percepción de la realidad o nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, sí, y para esto pues creo que con todo lo que hemos dicho nos damos cuenta de que es algo malo, es algo que no deberíamos de tomar, pero para aclararlo un tantito más, vamos a leer Proverbios 21:4, que dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Pues nos damos cuenta de que no es solo un entendimiento de nosotros mismos, que digamos, es que igual y no está tan bien, ¿no? Y hay personas que dicen, es que yo soy así, ¿por qué? Porque me gusta sentirme así, o sea, me gusta hablarme no me gusta que me rebajen en ningún aspecto porque yo estoy hasta acá, o sea, en ese aspecto pues ya nos dimos cuenta de que no es algo que podamos decir es aceptable, es algo que tú digas, tenemos que tener o es algo que pues simplemente pasa si tú eres, por ejemplo, cristiano, si te llamas cristiano, no es algo que sea aceptable tener. No es algo Sí. que tú tengas que estar abrazando, apapachando, sino al contrario, tendrías que estar luchando contra ello. Y como lo decíamos, pues es algo evidente tanto para nosotros que estamos, nosotros en nosotros mismos, si es que lo tenemos, o para las demás personas. Y aquel que, por ejemplo, en realidad quiera cambiar esas actitudes, pues es con el simple hecho de preguntar a las personas con las que más convives, porque normalmente las personas con las que más convives son las que son más dañadas por nuestros defectos, con nuestros defectos, y entonces en ese aspecto nos damos cuenta de que es algo malo, pero nosotros como, por ejemplo, ya siendo... Es malo en un aspecto general, en un aspecto social. Es muy malo Sí, o sea, porque... viendo lo de la definición del mundo, Ujú. es malo de todas maneras, ¿no? Sí, exacto. Y pues aún peor si tú, por ejemplo, estás en una iglesia y te llamas cristiano, si tú dices amar a Jesús, si tú dices que recibiste a Jesús, es algo que de plano, o sea, no deberías ni estar ni pensando Ujú, en ese exactamente. aspecto. Y eso, pues viéndolo por encimita, ¿no? Sí. Porque le podemos seguir escarbando. Sí, Ahorita sí, vamos sí. a ver, por ejemplo, el origen del orgullo. Muchos cristianos, y que no lo sepa, ahorita lo vamos a checar, Ujú. muchos cristianos sabemos de dónde o en dónde se origina el orgullo, o se originó el orgullo, ¿verdad? Ujú. Sabemos de que este es el pecado madre, por así decirlo, porque de aquí nació todo tipo de maldad a través pues, de Satanás. Ujú. Esto está escrito en Isaías 14, versículos del 11 al 15. Lo voy a leer en Reina Valera porque este es un clásico que no me gustaría quitarle su esencia de Reina Valera, ¿verdad? Voy a leerlo. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y aquí claramente pues sabemos de que el diablo, los que entendemos un poquito de contexto, sabemos de que Satanás pues era un ángel de luz antes de ser Ujú. lo que era, ¿no? Era un ángel de luz, pero por un motivo o por otro quiso ser igual a Dios, que lo vamos a ver enseguida. Y él era pues el ángel más hermoso de todos, ¿no? Ujú. Dice incluso un versículo que él tenía en su ropa piedras preciosas, ¿no? Que lo recubrían a él y que era pues el más llamativo, era el encargado de dirigir la adoración hacia Dios, ¿no? Ujú. Y en momento dado pues decide desviar la adoración hacia Dios o pensar que la puede desviar para compartirla con Dios, ¿verdad? En algún Ujú. punto. Sigo leyendo del versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, le dice. Cortado fuiste por tierra
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y esta cita es muy, muy impactante para mí. Ujú. O sea, si te metes a leerla, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Ujú. Para empezar, pues de que el diablo pues, tenía la percepción de la realidad bien distorsionada, ¿no? Ujú. Pensaba que podía llegar a ser como Dios. Ujú. Quería hacerse un trono a un lado de Dios y la alabanza que se dirigiera hacia allá, Ujú. hacia los dos, como si fueran él también Iguales. iguales, digno de alabanza. Ujú. Y eso, pues, a mí se me hace muy, muy, muy fuerte. Sí, sí, en ese aspecto yo creo que, por ejemplo, nos damos cuenta de que ni nosotros pues no somos absolutamente nada. Delante de Dios no somos nada. Y ni siquiera los ángeles son nada. Y llegar al punto de que uno de nosotros pensemos que nosotros podemos llegar a la altura de Dios o a siquiera rozar en algún aspecto el que tú quieras a Dios, es algo que de plano, o una de dos, o tú no entiendes o tú no conoces a Dios, o de plano estás sobrevolado de orgullo, ¿no? Porque también a eso lleva, a pensar en cosas que son realmente imposibles, inimaginables, como en este ejemplo lo vemos con Lucifer. Vemos que fue algo de plano, pues, o sea, tú lo ves y dices, es un chiste, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué pensarías que eso es posible? O ¿por qué dirías que serías mejor que aquel que te creó? Es Exacto. algo, pues, que de plano cuando tú lo piensas racionalmente dices, no tiene ni pies ni cabeza este argumento, ¿no? O este pensamiento, pero realmente el orgullo te hace sentirlo, sentirlo, creerlo y luchar por ello como en este caso lo fue. Pues obviamente no había ni movido la mano y ya estaba abajo. Pero en ese aspecto, pues nos podemos dar cuenta hasta qué punto nos puede llegar a afectar el orgullo, porque se afectó a un ángel que estaba muy cerca de Dios. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué podríamos pensar de nosotros? Ujú. Que, o sea, sí estábamos cerca de Dios bueno, aquellos que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo estamos muy cerca de Dios y no podemos decir, no, es que yo no tengo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, también la Biblia se nos dice de que nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que estar atentos de nuestras propias, de nosotros mismos. Tenemos que estar siempre apegados a Dios para evitar eso. Y a la hora de yo decir pegados a Dios, podrán decir, pero es que Lucifer estaba bien junto, ¿no? O sea, pues a él le pasó lo mismo, ¿qué onda? Ajá. Pero no me refiero a una cercanía, por ejemplo, como en ese caso podrías decirse física, sino en un aspecto relacional. Ajá. Cuando tú entiendes de verdad quién es Dios y a qué altura está y en qué altura estás tú, pues es de plano como de que, pues obviamente, si Dios te dice, sométete, hazme caso a mí, y eso es lo único que vamos a tener que hacer cuando en realidad estamos en una relación con Dios. Y de ahí en fuera nada pasará. No habrá pensamiento ni, ¿cómo te digo?, sentimiento de nuestro corazón que invada nuestras acciones y nuestro pensar. En ese aspecto, pues tenemos que estar siempre atentos y no pensar que somos excluidos de ese grupo de gente orgullosa, porque puede que caigamos ahí por ese mismo pensamiento. Sí. Pero es muy triste porque si nos ponemos a pensar, en el mundo eso es muy normal. Como lo decíamos, pues Ujú. tal vez no es muy sonado. O Es que una aspiración, sí, diría. que le demos a tal vez si con alguien del mundo se ponen a platicar el orgullo, sobre el orgullo, no le van a dar la importancia que Ajá. tal vez lo estamos viendo, ¿no? Ujú. Entonces es pues tal vez normalizado de que la gente sea orgullosa. En los videos hasta motivacionales luego sale, ¿no? No, Sí. es que tú tienes que ser orgulloso, eres un campeón y te quieren subir el ego muy arriba. ¿Y qué fue lo que pasó con Satanás? Se le subió mucho el orgullo, ¿no? Se le subió el ego, se le subió tanto que pues sabemos el destino que fue. Y me gustaría leer una cita. Es Proverbios 11:2 en NTV. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Qué fue lo que pasó? A Satanás lo sacaron, digamos, de su casa y fue una deshonra. Eso fue una deshonra. Es como si a cualquiera lo sacan que su padre lo saque de su casa. Es una deshonra que eso pase. Sí. Pasó lo Ujú. mismo allá arriba. Y fue por el mismo orgullo. Pero como lo estamos viendo, o sea, y lo hablaba muy bien Diego, uno debe ver el lugar, ¿no? Fuimos su creación de Dios y no podemos tener ninguna semejanza, no podemos estar a su nivel.
Y esa es humildad, como lo estamos viendo. Y te da esa parte de sabiduría. Decir, ¿sabes qué? Yo no soy nada. No estoy ni a un cuarto de Dios. O sea, Sí. esa es una humildad y es parte de que, pues con la humildad, como decía, viene la sabiduría. Eso es sabiduría de saber, no soy nada. Y aún así Dios está ahí, ¿no? Es algo bastante triste, pues, que en el mundo, tal vez en ciertos cristianos que van llegando o que tal vez no han trabajado mucho en ese aspecto. Y hay veces que dices, creo que lo comentabas tú ahorita en el inicio, de que la gente dice, no, pues yo no afecto a nadie, ¿no? De que pues, yo soy orgulloso y no me afecta, pero es hasta, siento que parte del orgullo decir, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque Sí. a la gente orgullosa Sí. no le afecta nada, ¿no? Es algo normalizado de, si tal persona no me afecta con sus acciones, ¿qué me va a afectar algo que yo mismo hago? Es orgullo desde el inicio. Pero la gente no sabe lo que puede implicar el ser orgulloso, ¿no? Porque vamos a dejar tantito pues no de lado lo espiritual, pero humanamente pues en la salud hay gente pues que todavía no llega a Dios y piensa que no hay ningún problema. Yo encontré una página que se llama Mejor con Salud y hablaba específicamente sobre el orgullo, ¿no? Y lo ponía con preguntas. Sí. Que si el orgullo es considerado una enfermedad. O sea, y ya te explica qué es el orgullo, qué es una estimación, ¿no? Muy inflada a su persona, a sus pertenencias también. O sea, todo lo que lo rodea que es suyo es muy inflado. Pero también habla sobre que a veces la gente orgullosa llega para ocultar ciertos problemas o ciertas, ¿cómo se dice? Defectos que él tiene y no lo quiere que la gente lo vea. Tal vez, vamos a poner un ejemplo de que soy moreno y a esa persona orgullosa no le gusta eso. Empieza, no, yo soy hermoso y tal, y cosas así, y se compra el iPhone y ya se le sube el orgullo más. O sea, cosas así, ¿no? Son cosas que empiezan a poco, pero le empiezan a afectar. En este artículo también decía que el orgullo conllevaba hacia un estrés. ¿Por qué? Porque se comparan mucho con las personas. Se comparan, pero siempre a sus ojos hacia la gente que él cree que es inferior a él. Vamos a poner un ejemplo de tal persona se compró la moto, una itálica de este año, ¿no? Y un hermano o cierta persona, un familiar, no siempre está en colectivo o no tiene ni para eso, no tiene ni para el colectivo. Y llega me compré, ni me costó mucho y cosas. O sea, como le decíamos, el tono o la intención de, no, pues yo gasté tan dinero y pues me sobra, cosas así. Siempre se está comparando con la gente y de niño estábamos igual, mira, ¿dónde está él y yo dónde estoy? O sea, es algo que hace la gente orgullosa. Sí. Se está comparando siempre con personas que tristemente, como lo decía Diego, con las personas cercanas, con las personas que tal vez más ve, familiares, conocidos o hasta tristemente podría ser de la iglesia. Siempre empiezan a, mira, estamos de la edad, mira, lo que tiene, lo que yo tengo. Pero también eso lleva hacia un problema que pueden tener ellos, digamos, entre que su pareja lo compare con alguien, ¿no? Por el ser impuntual, con alguien que sí es puntual. Le duele horrible eso, que lo comparen, porque cuando lo comparan a él, significa que pues tal vez una persona tenga un aspecto mejor que él, ¿no? Y eso le duele, al orgulloso le duele de que le digan que tiene un defecto y puede reaccionar mal esa persona, Sí. porque el orgullo a veces lleva a muchas cosas, como lo vimos, puede llevar a la soberbia, al ser arrogante o simplemente, como lo decíamos, bueno, lo digo, puede llevar a un enojo muy fuerte de decir, no, Sí. yo no soy, yo no tengo defectos, Sí. o se enoje, o se pelee. Sí, cuando le tocas una cosa que él dice, no, yo soy acá, ahí se enoja. Sí, explotan bastante rápido. Sí. Es algo. También en este artículo, a eso iba, a que también habla sobre que esconden su inseguridad, porque saben que no son perfectos, pero es su forma de contrarrestar,
De no, pues yo tengo tal, o me compré tal celular, tal carro, tal moto, o ir a mi peinado, me voy con el mejor que me corta el pelo y me cobra tal, o sea, cosas así, ¿no? Son cosas, pero siempre tienen una inseguridad de, no sé, tal vez en el físico o En su casa. en la ropa, en su casa, o hasta, digamos, un padre con su hijo que tenga algo, no sé, cosas así que pueden llevar a ciertos extremos, ¿no? Pero también hablas de que también puede llevar hacia la ansiedad de esa persona. ¿Por qué? Por lo mismo de que siempre se está comparando. Ve que de repente esa persona le está yendo bien, 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 bien. Y ya ahora ya tiene lo mismo que él o hasta mejor. Ujú. Se estresa a veces. No, 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 ¿cómo? Cálmate, cálmate. O cosas así se pone Sí. como a comparar de, no, espérate, pues yo soy mejor que tú. Sí. ¿Cómo vas a estar a mi nivel, no? O cómo vas a tener un mejor celular que yo, un mejor carro que yo, una mejor casa que yo. Son cosas que pueden pasar a la gente orgullosa Ujú. de que tienen esa Ansiedad. ansiedad y tienen todos esos ciertos problemas que conlleva el orgullo, como lo dice. Y otro problema que también hablaba en este artículo es que empiezan a alejar a las personas por lo Ujú. mismo, porque como son orgullosos no pueden aceptar, como lo estábamos diciendo ahorita, no pueden aceptar que alguien les diga un defecto, ¿no? Porque quieras o no, entre familia o entre hermanos, siempre se puede hablar de algo Sí, y que le sí. digan, no, pues es que te falta mejorar en esto, tal, como hermano en Cristo, ¿no? Ujú. Esa persona le va a afectar. Y esa persona, como lo decíamos, o se puede enojar o hasta se puede ir. O en el mejor de los casos, nada más no lo aceptan, ¿no? Sí, o no lo acepta y pone su cara. Entonces son cosas que pueden afectar en su grupo social o pues, en las personas más cercanas, como lo decía Diego. Entonces empiezan a tener una actitud muy diferente. O a la siguiente vez empieza a ser más orgulloso, pero ya directo con esa persona. Porque Ajá. como no le gustó que Sí. le dijeran la otra vez algo, ahora se la está regresando a su forma de ser orgulloso. Está afectando a las personas. ¿Y qué va a hacer si las afectas? ¿Las afectas? Se retiran. Sí, se va a retirar. Esa persona va a decir, me caía muy bien y todo, pero siempre sale con tal, habla siempre de esto, o siempre está queriendo humillar a las personas, rebajándolas, y eso no me hace sentir incómodo. ¿Y qué va a hacer la Ujú. persona? Se va a alejar Sí. y va a terminar solo. Y es Ujú. otro problema del que habla este artículo. Y es Ujú. algo bastante triste, pero que la gente orgullosa no lo ve. No lo ve. Porque es lo mismo, ese orgullo lo ciega totalmente de, no, yo no tengo ningún problema, yo no afecto a nadie, pero sí está llevando ciertas cosas que no puede ver como lo vemos que fue su ansiedad, el compararse, nunca puede, ¿cómo se dice? Llevar relaciones Sí, saludables. llevar relaciones saludables, siempre está criticando, siempre está, hablando de dinero, Ofendiéndose también. ofendiendo, o sea, cosas así, o rebajando hasta a un familiar, hasta a veces hasta entre hermanos, gente que pasa eso. Entonces es algo muy triste. Y para último, quiero leer una cita. Es Proverbios 16-18 en Telea. El orgullo y arrogante al fin de cuentas fracasa. Es lo que siempre pasa, es lo que, pues en este artículo, en fin de cuentas, es lo que habla. Siempre no lo lleva hacia una victoria de, es que si eres orgulloso vas a ganar más dinero, tal. No, terminas con problemas, terminas con ansiedad. A veces la ansiedad te lleva a más cosas. El estar solo te puede llevar a una depresión. O sea, hay muchas cosas. Sí, que arrastras con el Sí, o orgullo. hasta a veces hasta el mismo orgullo te hace pelearte con alguien ya físicamente. Ah, sí. Sí, o sea, ya es otra cuestión. Pero siempre es un fracaso el ser orgulloso, es un fracaso. Es como un boxeador vamos a poner este ejemplo, ¿no? Un boxeador que es campeón y lleva 20 victorias y le toca con el que apenas debutó y lleva 5 victorias y ya lo emparejaron para enfrentarse y llega soberbio. ¿Por qué? Porque su mismo orgullo. Está confiado en sí mismo. Lo lleva a ser soberbio, lo lleva a ser arrogante y pierde. ¿Por qué? Porque su mismo orgullo lo cegó y terminó en un fracaso. Sí, exactamente. Y bueno, siguiendo con eso de las peleas, me gustaría también mencionar la cita de Santiago 4:6 y la de Primera de Pedro 5:5, que nos pone muy también los pies en la tierra, o por lo menos nos abre los ojos respecto a las personas orgullosas, porque esa cita nos dice así textualmente que Dios
prefiere siempre al humilde que al soberbio, ¿sí? Ujú. Y siempre, y no nada más el soberbio tiene estas luchas internas o externas, ¿verdad? Sino que también tiene la desaprobación de Dios y por así decirlo, el que Dios esté en su contra, ¿sí? Muchas veces, muchas cosas en nuestras vidas dependen de Dios, ¿verdad? Y el hecho de que uno sea un orgulloso y que esté lastimando todo el tiempo a las personas hace que Dios esté en nuestra contra, ¿verdad? Y esa cita me parece muy, muy reveladora, ¿verdad? Respecto a lo que podemos ver en el ámbito espiritual detrás de las personas que son orgullosas. Y para confirmar un poquito lo que dijiste respecto a salud, a la mejor psicología, a relaciones sociales, me gustaría ponerles 3 ejemplos bíblicos de personas que fueron orgullosas y que no les fue bien Ujú. y que dejaron a la luz ciertos conflictos o luchas internas, como lo mencionabas, o defectos que ellos tenían al ser orgullosos. El primero está en Éxodo 5:2 y esta es la historia del faraón. Todo el mundo conoce la historia del faraón, que llega Moisés, dice: libera a mi pueblo, no lo quiere liberar y se pone de orgulloso, ¿no? Esta cita en particular, Éxodo 5:2, nos deja ver perfectamente esto que les estoy diciendo. Y dice: ¿y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Y ahí te das cuenta de que era un completo soberbio, ¿verdad? No nada más decía: ¿y tú quién eres, Moisés, comparado conmigo, que soy el rey de toda esta tierra? Sino que también decía: ¿y quién es Dios? Yo ni siquiera lo conozco, ¿verdad? Casi le decía: ni en su casa lo conocen. ¿Qué te hace pensar que voy a adorarlo, verdad? ¿Qué te hace pensar que voy a obedecerlo? Y él dice: no voy a dejar, o no voy a obedecerlo, no voy a obedecer a Dios, ni tampoco voy a decir lo que él me dice. Y todos sabemos que después de eso, pues después de las plagas y todo eso, aparte de que dañó la tierra, dañó a gente de Egipto, también la última plaga pues mató al hijo primogénito del faraón, ¿verdad? Luego está este ejemplo de 2 de Crónicas 26:16, que es del rey Usías. Y esta cita tal cual dice: sin embargo, cuando aumentó su poder del rey Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Y esto sabemos de que era una cosa muy sagrada que nada más estaba exclusivamente reservada para los levitas y los servidores del templo, descendientes de Aarón, ¿verdad? Que ellos quemaran incienso, que ellos se arrimaran al lugar santísimo. Y el rey, porque se le subió el ego hasta los cielos, quiso entrar y quemar incienso personalmente con Dios. A lo mejor estaba en su momento más espiritual, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Y dijo: no, pues yo puedo entrar, ¿no? Se quiso aplicar la de: soy cristiano, ¿no? Ya tengo al espíritu. Pero pues no. En ese entonces era la ley y se tenía que acatar. Entonces, pues, imagínate, incluso la ley ordenaba de que los sacerdotes que entraran al lugar santísimo, por cualquier cosa, tenían que llevar amarrado una especie de correa y tenían que tener campanitas en su vestido para que en algún punto que diera un costalazo por cualquier cosa de que, no sé, no se purificó bien, no siguió el rito correctamente o hizo algo indebido, entró sin purificarse, cualquier cosa, ¿no? Y muriera en el lugar santísimo, pues los de afuera lo jalaban, ¿no? Y eso, un sacerdote, hablando de sacerdotes, ¿no? De personas que tenían permitido entrar. Ahora imagínate el rey Usías, ¿no? ¿Quién era el rey Usías? Pues nadie, ¿no? Todos sabemos la historia, que después de eso, pues Dios lo castigó con lepra y pues esa fue su paga, ¿verdad? Como dice el versículo, lo llevó a la desgracia. Luego está la cita de Daniel 40, Daniel 4, perdón, versículos 30 al 33. Y esta es del rey Nabucodonosor. Versículo 30 dice: exclamó Nabucodonosor: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes,
Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Y esto es muy fuerte, ¿no? Literalmente alguien de lo más poderoso en ese entonces, era la potencia mundial más grande, Babilonia en ese entonces, y el rey de Babilonia se ha humillado a ese punto por Dios, por causa de su orgullo. Nos damos cuenta de qué tanto Dios está en contra del orgulloso. No nada más en esta, sino en las otras dos que mencioné antes. Nos damos cuenta de qué tan fuerte es la oposición de Dios a los orgullosos. De hecho, la cita que mencioné al principio de Santiago y de Pedro, la palabra griega que se utiliza para referirse a resistir al orgulloso es como diciendo, oponiéndose con resistencia o con fuerza en contra de alguien. Es como hacer fuercitas con Dios, por así decirlo, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación muy, muy dispareja, para ser honestos. Rey Nabucodonosor vivió como loquito del centro. El rey Usías vivió como estaba encerrado por su lepra, ¿no? Como lo decía la ley. Estaba apartado, y el rey Faraón pues se le petateó su chamaco. Entonces nos damos cuenta de viendo todas estas historias de qué tanto Dios se opone a las personas orgullosas. Sí, que bueno, hablando en un aspecto humano, eran personas que eran de un alto rango, como por ejemplo todos reyes. Exacto. Y por ejemplo, Nabucodonosor era de Babilonia y era la nación así como más poderosa, ¿no? En el aspecto de Egipto con el faraón también era de lo mismo, o sea, lo más grande, y ambos fueron humillados. En ese aspecto, por su mismo orgullo, por quererse sobreexaltar sobre Dios, o querer decir, pues no va a hacer nada. O sea, al final de cuentas, o no existe o todo fue invento, ¿no? Pero pues nos damos cuenta por el resultado de las historias que pues no, incluso con Lucifer, que ni siquiera, o sea, fue como su ángel, el ángel top, por así decirlo, el top 1, top ángeles más chidos. Fase Dios. Sin importar eso, Dios dijo, pues, ok, tú tienes esto, tú quieres esto, pues toma, y lo bajó. O sea, sin importar. Y entonces, pues, ¿qué nos espera a nosotros, no? O sea, pues siendo, por ejemplo, el que vende las paletitas, pues yo, ¿qué me espera a mí, no? Y en ese aspecto, pues, el orgullo no es algo que viene, pues, por así decirlo, solito, ¿no? Y el orgullo ocupa el lugar de algo que es necesario, que es en este ejemplo que yo voy a dar, es el amor. El orgullo ocupa el lugar que debería ocupar el amor. En nuestra vida. En ese aspecto te consume todo. Y lo vamos a ver ahorita con los versículos que bueno, a lo largo de toda la Biblia, pero con estos versículos, que el primero es Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En este aspecto, elegí este versículo. ¿Por qué? Porque alguien que es sabio, por ejemplo, no levanta la mano contra Dios. Sí. Porque, pues obviamente, o sea, es tonto pensar que tú vas a ganarle, o como tú dices, enfrentar a Dios y ganar. Es así como de que, pues, no hay sabiduría en ese pensamiento ni en esa manera de vivir, porque no solamente queda en un pensamiento, sino en una manera de vivir y de hacer tus cosas. Sí. La disciplina. La disciplina es algo que les cuesta mucho a la gente orgullosa, como tú lo decías. En ese aspecto, si tienen algún defecto, es así como de que es como su punto débil, ¿no? Ajá. Y en ese aspecto, como lo ha dicho el pastor, se ponen como gato panza para arriba, ¿no? Empiezan a arañar y a hacer lo que sea por no salir dañados o que su... Avergonzados. Exacto, que todos vean la desnudez, por así decirlo, de esa persona. Sí. Que vean sus debilidades en ese aspecto. Y pues nos damos cuenta de que el orgullo ocupa el lugar del amor, y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 13:34 al 35, que dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nos damos cuenta de que amar a los demás es bueno, lo podemos ver en Corintios 13, me parece, primera de Corintios 13. Ahí podemos ver todas las aptitudes del amor, ¿no? Pero en este aspecto nos dice, yo creo que sería, si nosotros conocemos realmente la historia de Jesús y todas sus obras,
creo que Primera de Corintios lo resume en poco. Porque nos damos cuenta de que Jesús hizo todo incondicionalmente para el bien de todos los demás y no pidió, bueno, sí pidió obviamente fe, es necesaria la fe, pero en ese aspecto no dijo, pues cáiganle, ¿no? O sea, Ajá. no dijo nada de eso. Y en ese aspecto solamente ven y sígueme, ¿no? Deja todo lo demás y sígueme. Y en ese aspecto les dio todo, les dio la vida eterna. Sufrió por ellos por amor. Y toda la vida de Jesús nos demuestra qué es el amor. A Exacto. lo largo de todo eso, es increíble la manera en que Jesús amaba a las personas que por ejemplo, que tenían necesidad de Él, que sabían que tenían necesidad. Por ejemplo, al inicio del sermón del monte, inicia con bienaventurados los que son pobres en espíritu. Y en otra versión nos habla de que aquellos que reconocen que tienen esa necesidad de espíritu. Ajá. Nos damos cuenta de que también es necesaria esa humildad en ese aspecto de decir, me hace falta esto. Y pues obviamente, si tú eres soberbio, tú no vas a recurrir a nadie, ni siquiera a Dios, para decir, yo necesito esto. Es algo complicado y que, si vemos, es algo circular. Ajá. Te daña tanto en una relación como personal como en una relación con Dios. Y en ese aspecto, pues simplemente no avanzas en ningún aspecto. Ahora, amar a los demás es algo como, por ejemplo, pues si tienes orgullo, es así como de que, pues ya ni modo, ¿no? O sea, pues me toca. Pero en ese aspecto Sí. vamos a leer también Romanos 12, 9 al 10, que dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Nos damos cuenta de que ese amor no puede ser fingido, no puede ser algo así como de que, pues sí quiero a Abraham y todo esto, ¿no? Y de repente llegar, por ejemplo, con Jaime y abrazarlo y apapacharlo. O sea, nos damos cuenta de que el amor real se nota a leguas. Y cuando, por ejemplo, ves a una mamá con su hijo, dices, de verdad lo ama. Bueno, Sí. cuando de verdad aman a sus hijos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el amor real se nota mucho, tanto en las buenas situaciones como en las malas. Sí. Y es algo a lo que nos llama Dios, a lo que nos llama constantemente, al amar a los demás. Y en ese aspecto es algo que nosotros, pues, si tenemos el orgullo, tenemos que estar luchando contra el orgullo. ¿Para qué? Para que ese mismo lugar que ocupaba el orgullo lo ocupe el amor. El amor. El amor. Y obviamente, pues, el amor es Dios, obviamente. Sí, el En amor ese- correcto. Exacto. En ese aspecto, pues, es algo que nosotros tenemos que estar considerando y analizando constantemente dentro de nosotros. ¿Qué tal trato yo a Jaime? ¿Qué tal yo trato a Abraham? ¿Qué tal yo Ujú. trato a todos los demás? Y también preguntar a las personas, ¿te he dañado? ¿Te he hecho algo? Porque de ahí también se demuestra el amor se demuestra preocupándose por los demás. Y en ese aspecto es algo como de considerar, ¿no? También lo que quisiera retomar del versículo de Juan que yo acabo de leer es de que ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos damos cuenta de que no es un amor que tú digas, no sé, como de tal película, ¿no? Sino Ajá. de verdad, o sea, te pone un ejemplo. Y si tú vas a Claro. los evangelios, te das cuenta de todo el ejemplo. Sí, y que un ejemplo. que no es nada sencillo. Explicadito. Exacto. Y tú lo ves, por ejemplo, de que Jesús ayudaba a las demás personas en hambre, en necesidad. Jesús ayudaba a las demás personas por amor. Las sanaba, les predicaba, los alimentaba. Y es algo que de verdad es algo impresionante. Sí. Precisamente, bueno, antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración porque a lo mejor alguno que nos escuche podría pensar que no lo correcto sería, en lugar de ser orgullosos, ser humildes más bien. Ujú. Podríamos pensar de que sí, o sea, actualmente en la sociedad actual podríamos pensar de que lo antagónico al orgullo pues es ser humilde, ¿no? Y que las personas presumidas les falta humildad. Pero realmente la Biblia lo plantea de otra manera completamente distinta. Lo que nos dice que en lugar de ser humildes, en lugar de eso, es ser amorosos con los demás, ¿no? Y el amor, ahorita lo vamos a ver, porque no es de la manera que uno podría obviar, como Ujú. decir, bueno, ¿por qué no ser humildes? Porque el camino no es la humildad, sino el amor. O sea, no porque la humildad no sea parte de, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por Sí, qué sí. no es así? Sí, es ¿Ok? como la fuente principal, no el amor. Exacto. Y a eso es a lo que iba precisamente. Para un gran problema, una gran solución. Ujú. El amor es el mandamiento que nosotros podemos leer en Marcos 12, 29, 31, que es el mandamiento más importante. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese Ujú. es el principal mandamiento. Sí. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. ¿Sí? Entonces, el mandamiento más importante
dice Jesús, que es prácticamente el resumen de toda la obra del Antiguo Testamento, Ujú. el resumen tiene que ver o se ejerce a través del amor, Ujú. ¿sí? Y si el orgullo es la madre de todo el pecado, el amor es la madre de todas las cosas buenas. Ujú. Podríamos decirlo Sí, sí, o sí. ponerlo así sobre la mesa, ¿no? Y el amor, así como el orgullo que vimos que tiene ciertas consecuencias y que arrastra cosas, el amor también arrastra cosas que son consecuencias puras de amar. Ujú. Como lo mencionabas, por ejemplo, el acercarse a las personas lisiadas, a las personas ciegas, a las personas humildes. El amar a esas personas de alguna manera es ser humilde como para relacionarse con ellos también. En ese tiempo, un lisiado, un ciego, era como un animal. Ujú. Es más, un animal te servía más porque lo podías vender. Ujú. Sí, era a lo mejor como un perro, porque el perro en ese entonces era, y perdón porque a lo mejor suena feo, pero el perro en ese entonces era un animal salvaje. No era Ujú. doméstico como hoy en día, era un animal salvaje que estaba en la calle y eran carroñeros, ¿no? Comían carne y comían desechos. Ujú. Entonces, Jesús al acercarse a esas personas nos demuestra amor y detrás de eso acarrea humildad, acarrea compasión, acarrea bondad, acarrea un Ujú. montón de cosas y eso lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios 13, que no voy a leer completo, pero aquí tengo una lista de lo que esa cita menciona sobre el amor. Y en resumen dice que el que ama, primero que nada, es paciente con los demás, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia le tuvo Jesús a sus discípulos? Ujú. Muchísima paciencia. Nosotros lo vemos a lo largo de los evangelios. Sí. Prácticamente en la última cena, cuando les estaba diciendo claramente las cosas, muchas veces no entendieron. Ujú. Jesús dice tal cosa y uno de sus discípulos dice, Jesús, aquí hay espadas, ¿quieres que vayamos por más para estar bien armados o algo así? Y Ujú. Jesús no han entendido nada, sin Ujú. duda, ¿verdad? Ya después pues lo entendieron, ¿no? Pero pues hasta mucho después. Sí. En segundo lugar, pues es bondadoso, ¿sí? No tiene envidia y esa es una cuestión que acarrea el orgullo. Por el contrario, el amor, pues no tiene envidia de las cosas de los demás. Y esto es todo lo contrario al amor. No es jactancioso, no se jacta, no es soberbio, ¿verdad? Quinto, no es orgulloso, no se infla, ¿verdad? No es grosero, no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. Ujú. No se irrita fácilmente, no guarda rencor de las cosas, no se goza de cuando a alguien le pasan cosas malas, ni cuando algo está chueco, sino que al contrario, se goza de las cosas buenas que le pasan a las personas que están cerca de él. Se goza en la verdad, ¿verdad? Como lo dice el versículo. Ujú. Luego sigue diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿sí? En resumen, todo lo perdona, ¿sí? Todo Ujú. lo sufre, todo lo perdona, todo lo pasa por alto. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, pues son cosas que vienen muy ligadas a esto de perdonar. Ujú. Son cuestiones que el amor arrastra, ¿sí? Que el amor bíblico que Dios nos enseña arrastra. Ujú. Juan dice, Dios es amor, ¿verdad? Y el que camina en Dios camina en amor. Ujú. Es como el amor es una relación que nosotros tenemos que tener bidireccionalmente hacia nuestro prójimo y hacia Dios. Es una relación hacia arriba y hacia los laterales, ¿no? Ujú. Y prácticamente el amor, si ustedes se dan cuenta, siempre tiene que ver con los demás, Ujú. no con uno mismo. Y de hecho, ahí una partecita lo dice, no busca lo suyo. Sí. Sí, no busca lo suyo, sino obviamente por implicación lo de los demás. Y quisiera también mencionar de que como una persona que ama tiene estas características que acabo de mencionar que vienen en Corintios, asimismo, una persona que es orgullosa, como lo mencionamos antes, nada más que ahorita lo voy a reafirmar, así como el amor acarrea esas cosas y hace que las personas se comporten de cierta manera, es como si fuera un barco, ¿no? Imagínate una vela siendo llenada por el aire y moviendo a un barco. Ujú. El amor es ese aire que llena la vela y que puede mover el barco hacia cierta dirección, ¿no? Ujú. Y obviamente pues uno como cristiano pues lo tiene que administrar, por así decirlo, lo tiene que saber llevar, lo tiene que aplicar en la vida y de esa misma manera como el orgullo nos puede controlar o el amor nos puede controlar, nos puede llevar, el orgullo también lo puede hacer. Ujú. Y esto se manifiesta muchas veces en ser desobediente, ¿sí? El orgullo nos hace desobedecer a Dios, lo vimos en los ejemplos. Sí. El rey Usías que se metió en desobediencia a quemar incienso, el faraón que Dios decía, deja ir a mi pueblo, y decía, no lo voy a obedecer, no le voy a hacer caso, Ujú. ¿verdad?
El rey Nabucodonosor tuvo, bueno, otra cuestión un poquito más diferente, pero va lo mismo. Ujú. Esto de la desobediencia, me gustaría leer un versículo que está en Deuteronomio 17:12, que dice: el soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Esto simplemente como para remarcar lo que mencioné antes de que Dios está definitivamente en contra del orgulloso, Ujú. muy en contra. Entonces, así como Dios decía, apedreen a todos los brujos, a todos los hechiceros, a las prostitutas, a las personas homosexuales también, a un montón de gente, así también a los que no obedezcan. En pocas palabras, a los orgullosos que no quieran obedecer, ¿verdad? Entonces, después de desobediencia también está la rebeldía, el rebelarse en contra de Dios. Ujú. Eso lo vemos en el faraón, en Usías también. El hacerse uno mismo como Dios, lo vemos, por ejemplo, en el rey Nabucodonosor. Ujú. Igual en los otros dos casos, el hacerse a sí mismo su propio Dios, el querer tomar el lugar de Dios y hacer cosas por sus pantalones, como diríamos aquí, Ujú. ir en contra de Dios mismo, afectar a los demás, afectarse, como ya lo vimos, tener la realidad toda distorsionada, tener ansiedad de que siempre tengo que ser el mejor en todo, compararse con los demás, estar presumiendo a los demás, pocas palabras, estarse destruyendo a uno mismo, estarse afectando a uno mismo. Y no nada más a uno mismo, sino que también afectamos nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque como dije antes y lo vuelvo a repetir, Dios está en contra del orgulloso. Sí. Y eso pues evidentemente significa que nuestra relación con Dios está completamente muerta y podrida. Exacto. ¿verdad? Y es que es incoherente el ser orgullosos y decir soy cristiano, ¿no? El decir creo en Dios. Lo que hemos estado viendo a lo largo desde el inicio con también los ejemplos como el faraón, o sea, decir, pues quién es Dios, ¿no? O sea, o creerse como Satanás, que se crea a la altura. Es impensable que para un cristiano decir soy, que se le dice tal vez, porque cuando estamos aquí pues se le puede decir, ¿no? Es que eres orgulloso, deberías trabajar con él, te ayudo en oración, X, ¿no? Ujú. Pero no podemos decir, no, pues no pasa nada, yo no afecto a nadie, el ser orgulloso y yo soy cristiano. No se puede, ¿no? Lo hemos estado viendo a lo largo. A mí me gustaría leer Mateo 5, 3 y 5 en NTV. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. O sea, otra vez lo mismo y en resumen, ¿no? El ser humilde es ver que necesitamos de Dios. No podemos decir quién es Dios para juzgarme, quién es para ciertas cosas, ¿no? Hasta el quitarme la vida, no sé, gente orgullosa que pueda Sí. decir, ¿no? Entonces, es como la principal, como lo hemos estado hablando y retomar tantito pues, la parte de la humildad, ¿no? Es como principal y como lo hemos estado viendo también, el amor es la parte contraria, ¿no? Es como decir la luna y el sol. Entonces, Por ponerlo sí, de ponerlo alguna manera. como de ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es bastante notorio, ¿no? Que pues es el amor, es lo fuerte que debemos, y lo hemos visto como lo leíste aquí en Corintios, pero pues podemos ver lo que Jesús fue así, ¿no? Todo por algo está escrito, porque Jesús así amó, así fue ese amor, y no podemos decir yo amo a Jesucristo y lo sigo si no amas y sigues los pasos que él dio, ¿no? Exacto. No es lo mismo como le decíamos, nada más hay que amar, lo dijo él, Jesús, no solo ames al que te caiga bien, en otras palabras, Ujú. sino también al que Ama a tus enemigos. al que blasfema hacia ti. En Efesios 4:2 en NTV dice, sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Otra vez lo mismo, el ser humildes, el ser amables y el ser pacientes al uno hacia el otro. Es una forma, y también te lo dice, tolérense las faltas con amor. Es otra clara señal de que pues es una hacia ciertos problemas o hacia ciertos roces o cualquier problema que se pudo con amor. Es el Ujú. perdonar, es el hablarlo. Esa es la solución, ¿no? A todo Sí. esto de lo que hemos estado viendo. Y tenemos que seguir esas prácticas. No podemos, es el ser orgulloso y el ser cristiano, ¿no? Como lo podemos ver, se puede ver en Filipenses, que te dice, no, pues tienes que
ver a los demás como superiores a ti y tratarlos, ¿no? O sea, como así fue Jesús. Él sirvió. Ujú. Él no, como le dice en la Biblia, no vino a ser servido, sino a servir. Y Ujú. entonces eso es una parte también humilde y también de amor al servir a los demás. Sí, sí, en ese, bueno, ya yo creo que para terminar, pues creo que ya nos quedó bastante claro que el orgullo no es algo bueno, ¿no? No es algo que concuerde con nuestra vida en este aspecto a nosotros que nos llamamos cristianos no cabe. Y en ese aspecto, en un aspecto social también es incorrecto, es dañino para ti mismo y para tus relaciones cercanas. Pero ahora nosotros podemos pensar, y entonces, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo le hago? Y en ese aspecto, si lees Filipenses 2, del 1 al 11, no lo voy a leer porque es demasiado largo, pero para resumirlo, nos habla cómo fue Jesús, que aún siendo Dios no consideró eso y se humilló a sí mismo para nuestra salvación. En ese aspecto es un gran resumen de pensar, o sea, tú no eres nadie delante de Jesús, tú no eres nadie delante de Dios, y Dios vino y se humilló por nosotros, por nuestra salvación. Y en ese aspecto, pues tú, cuando realmente entiendes esa obra, es imposible que quepa el orgullo dentro de tu corazón, porque entiendes, dimensionas la importancia, el tamaño de Jesús. Comparado contigo, tú no eres nada, no somos nada en ese aspecto, y aún así, Él pensó en nosotros. Por ejemplo, David habla de qué es el hombre para que tú pienses en él. Y yo sigo pensando lo mismo, o sea, ¿qué somos para que Él se haya fijado en nosotros? Ujú. O sea, yo creo que en ese aspecto, nada más por el hecho de que Dios así lo decidió, Dios así lo eligió, y gracias a Él que así lo decidió. En ese aspecto, pues, si nosotros realmente a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día, nos ponemos de frente delante de Jesús y decimos, ¿qué tengo de diferente? Ujú. Pues yo siento que así solamente vamos a avanzar. De otra manera, pues simplemente vamos a estar estancados, dañando a los demás, porque cuando nosotros tenemos deficiencias, dañamos a los demás. Sí. Y en ese aspecto, pues, no hay mejor consejo que voltear a ver a Jesús. Y como nos lo ha dicho, por ejemplo, el pastor, si vas a hacer algo, si vas a decir algo, si vas a accionar de una manera o de otra, piensa, Jesús lo haría. Jesús lo haría, y en ese aspecto yo siento que muchas cosas van a estar saliendo de tu vida si realmente lo consideras como lo que es, como tu Dios. Y en ese aspecto, pues yo creo que sería todo. Solamente fijarnos en Jesús, que es el gran ejemplo que Dios nos dejó, y esforzarnos por amar al prójimo realmente. Sí. Yo siento que después de este tema, el hecho de el orgullo y el amor nos queda prácticamente más clarificado, como para no escuchar el orgullo y que se nos haga algo muy difícil de entender o algo muy, muy ambiguo de entender, ¿no? Uh-huh. Que se nos salga algo más práctico, algo más realizable en la vida real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues así, de esta manera podemos darnos cuenta también y autoanalizarnos y observar nuestro corazón en retrospectiva para ver, como lo decíamos en un inicio, con qué intenciones o con qué fundamentos estamos haciendo las cosas. Yo creo que como tip práctico adicional quedaría muy bien para aterrizar el tema de que tenemos que analizar con qué corazón estamos haciendo lo que hacemos delante de las personas con las que estamos, o estamos diciendo lo que decimos delante de las personas con las que estamos, ¿verdad? O sea, autoanalizarnos a conciencia. Es algo incómodo así un poco, porque a veces pues no es agradable pensar en nuestros errores, pero es algo sumamente necesario, porque para empezar a caminar en el camino cristiano, lo que nosotros tenemos que hacer es deshacernos completamente del orgullo. Deshacernos completamente del orgullo a fin de, en la iglesia, tener un buen ambiente, a fin de, en cuestión de relación con el prójimo, tener buenas relaciones saludables, y de esa misma manera que esto que nosotros observamos en nuestro círculo inmediato social, de hermanos en la iglesia o del trabajo o con amigos, de esa misma manera se vea reflejada nuestra relación con Dios. Sí, porque sí. como dice Juan, que no ama a su prójimo y dice que ama a Dios es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto si no empieza por lo más sencillo, que es amar a quien tú tienes en físico? Sí. ¿Verdad? Entonces, pues yo creo que es un punto importante para aterrizar y práctico, además de lo que ya mencionaron ustedes antes de esto. Y yo siento que si no quieren agregar algo más, nos podemos despedir. Les agradecemos mucho por estarnos sintonizando otra vez.
Esperemos vernos próximamente en un episodio más de este podcast, su podcast de Iglesia Vida Nueva. Yo creo que nada más. Por el momento es todo y pues les agradecemos nuevamente por habernos visto y escuchado. Sí. Nos vemos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego.